Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces los dos domingos pasados hablamos, y ciertamente yo aún después de compartir estos temas, ciertamente uno nota el peso del mensaje a Sardis, o sea, la seriedad con que el Señor le habla a Sardis. Hablamos de que Sardis representa ese cristianismo que es grande, que tiene nombre, que vive, que tiene título, pero está muerto. Ese cristianismo que tiene muchas obras, pero que el Señor aborrece a tal punto esas obras que le dice: haced morir, o sea, afírmense en haced morir esas cosas que están para morir. Eso es el verso 1 y el verso 2. Y ahora vamos a ver el verso 3, que sería el tema de hoy, que dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ciertamente el mensaje no disminuye, sino aumenta. A veces uno quisiera dar temas un poco fuertes, pero después uno más, así como consolar. Pero el mensaje para Sardis es muy fuerte. Entonces hoy vamos a hablar de esa necesidad que tiene Sardis de ser fiel a algo que ella ha recibido, cambiar su conducta, arrepentirse, porque si no va a tener el juicio del Señor sobre ella. Esa palabra acuérdate, ahí en el verso 3, en griego es nemou, se podría decir, que significa hacer memoria o seguir pensando o recordar o repasar o ensayar algo o mencionar algo. ¿Cuál es el problema con Sardis? Por lo que uno nota en el pasaje, y no solo en Sardis, en muchos de nosotros, el problema está no en que Dios no haya hablado, no en que la palabra del Señor no haya sido predicada, no en que no hayan testigos, porque aunque nosotros tenemos un cristianismo que en su mayoría se caracteriza por la apostasía, por lo menos en el cristianismo visible se caracteriza eso, a pesar de eso Dios ha levantado muchos mensajeros, a pesar de eso Dios ha enviado su palabra. Pero el problema en Sardis no es que no ha habido palabra, como en muchos de nosotros. El problema no es que no hayamos escuchado la palabra, sino que muchos de nosotros no hemos sabido sobrellevar lo que hemos recibido. El problema es que muchos de nosotros no tenemos presente esa palabra de una manera que ella cambie nuestra vida. El problema es que la tendencia natural de los hombres es a olvidar la palabra de Dios y dejar a un lado aquello que aún en algún momento los tocó y los impactó. El poco repaso, hermano, la falta de pensar y de meditar, la falta de memorizar la palabra, generalmente tienen como causa que la palabra cause poco efecto en nosotros. O sea, no es que no haya palabra, porque el Señor le dice, es que ya has oído, sino el problema es que esa palabra no convirtió el corazón de la iglesia. Muchos de nosotros tenemos problemas porque no podemos sobrellevar lo que ya hemos oído. O sea, a veces queremos enseñar más, profundizar más, a veces queremos estudiar más, conocer más y no podemos sobrellevar lo que ya sabemos. A veces nuestra vida no ha sido transformada, nuestra conducta, nuestro andar no ha sido transformado por lo que ya oímos y queremos saber más. Sí, ese es el problema de Sardis. Su muerte espiritual, sus obras muertas caracterizan un cristianismo que ha sido reargüido por Dios, pero no ha ido al arrepentimiento porque no le ha prestado la suficiente atención a la palabra de Dios.
Entonces Sardis tiene un problema delante. Si ella no se arrepiente y cambia, Dios va a venir contra ella. Entonces necesitamos meditar en este asunto que es de mucha importancia. Muchos de los asuntos que Dios nos ha hablado en su grandeza cuando la palabra de Dios es expuesta, causan primeramente a veces en nosotros alegría, impresión, gozo, reverencia. Pero el problema es que pasados 10 minutos de salir de la enseñanza, ya nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha dicho. La contrición, la exhortación nunca o pocas veces llega conmigo a la casa. Pocas veces la palabra que hablamos me toca y me hace meditar en mi cuarto antes de dormir. Pocas veces esa palabra la memorizo y la escribo como algo que Dios me ha dicho y que debo tener presente. Pocas veces la exhortación y la gloria de la palabra queda en la boca del predicador y en el salón de reuniones. Acuérdate, haz memoria, piensa en ella, obedécela, llévala a la práctica, háblala, porque eso va a traer transformación a nuestra vida. Vamos a ver una parábola del Señor, Mateo 21, verso 28. Vamos a ver el caso de dos hijos, el caso de dos creyentes. Porque si son hijos, son creyentes. Mira lo que el Señor habló en una ocasión con los judíos. Claro que la primera audiencia a la que el Señor está hablando son el grupo religioso de la época. Pero ciertamente esto se puede aplicar a nosotros. Lo que el Espíritu dice, se lo dice a toda la iglesia. Lo que el Señor decía, no solo se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a los fariseos, sino Él mismo le dice a los discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. O sea, esto lo podemos coger para nosotros y aplicarlo como palabra claramente que puede redarguirnos y exhortarnos. Mateo 21, verso 28 dice: pero ¿qué os parece? O sea, el Señor comienza, antes de hablar, comienza a hablar, pero Él quiere es tocar la conciencia, porque una palabra que no toca la conciencia es una palabra que no tiene valor. Entonces Él comienza como: bueno, yo quiero que tú medites en esto y me digas tu opinión. Mira lo que el Señor va a decir. Un hombre tenía dos hijos, dos tipos de hijos, que en realidad puede ser el mismo en dos maneras distintas. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. ¿Cuál es de la misma manera? Hijo, ve a trabajar en la viña. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. La pregunta es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Claramente ellos respondieron: ¿quién? Él primero. Tenemos dos hijos, hermanos. Tenemos dos tipos de creyentes. Ambos escuchan la voz del Padre. Ve a trabajar. Ese es el mandamiento. Para nuestra vida puede ser diferente. Para Sardis, es que no podemos decir claramente qué era el mensaje a Sardis. Si tuviéramos la epístola a Sardis, o el mensajero, o el mensaje que le dejó alguno de los apóstoles, o de los escritores del Nuevo Testamento a Sardis, podríamos decir cuál es el mensaje a Sardis, como está en Éfeso, o como está en otras iglesias. Pero no lo tenemos. Lo que sí sabemos es que Dios le habló a Sardis. Pero en Sardis hay dos tipos de creyentes. Voy a comenzar con el segundo. El que al escuchar el mensaje dice: sí, amén, aleluya. Yo, Señor, yo quiero obedecerlo, Señor. Eso, qué palabra, Señor. Yo quiero ir en pos de eso, Señor. Pero se acaba la reunión y no va. Y tenemos otro que: uy, no, Señor, qué palabra tan dura, Señor. Qué asunto tan... ¿Cómo tú me vas a pedir esto, Señor?
Y llega a su cuarto y eso no lo deja tranquilo. Señor, yo quiero obedecerte, pero esto es muy difícil, Señor. Yo quiero que me muestres tu voluntad. Yo sé cuál es tu voluntad, pero hay una lucha en mi corazón, Señor. Pero lucha conmigo. Yo no quiero desechar esto que me acabas de hablar. Yo quiero orar, yo quiero meditar. Yo quiero obedecerte, Señor, aunque me cueste. Yo sé que me está costando. Y hay una lucha. Al último dice, perdóname, Señor, por oponerme. Yo voy, Señor. Primero dijo que no, pero después fue. ¿Cuál tipo de creyente es usted, hermano? Hermano, yo en estos días hablaba con un hermano y él me decía, hermano, ¿y cómo ven las situaciones? ¿Y cómo ves a estas personas? Y me comenzó a nombrar a alguien. Le dije, hermano, yo ya no confío en nadie. Porque he escuchado muchos que dicen, yo voy. Y con la experiencia me doy cuenta que nunca van. Es mejor el que no levanta la mano de primeras, pero va a solas y lucha con Dios. Y cuando vuelve desea hacer su voluntad, que el que dice yo voy. Porque tristemente esa es la experiencia de muchos, que al escuchar un mensaje, que al oír la voz de Dios, se paran con gozo, hasta con gozo. Pero su decisión es superficial, su decisión es engañosa, su decisión es tibia. Hermano, Dios necesita personas que no hablen mucho, pero que le obedezcan. Cuando Dios le hable algo, preocúpese por encima de todas las cosas de obedecerle. Porque Dios no le habla en vano. Dios tiene un propósito para usted y para su vida, para su familia, en torno a su voluntad y en torno a su reino. Pero hay una responsabilidad en los que oyen la palabra de Dios. ¿Cuál hijo es usted? Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Ahí en Mateo 13. La disposición del primer hijo fue tan superficial, su anhelo tan corto y su elección tan insignificante, que es una tristeza o un mal ejemplo de lo que nosotros no deberíamos hacer. Dios busca, hermano, una obediencia pronta y dispuesta. Pero Él mismo sabe que Él no puede relacionar esa obediencia fuera de la palabra. El Señor no nos manda a hacer algo que no nos haya hablado. Por eso Él le dice a Sardis, acuérdate de lo que has oído. O sea, lo que el Señor te ha permitido oír, la palabra de Dios mismo tiene la capacidad de llevarnos a obedecer y a enderezar nuestras sendas. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, ahorita nosotros describimos un tipo de creyente que está descrito en una parte de la tierra donde cayó la semilla, en el 13:20. El que fue sembrado en pedregales. Solo vamos a leer la explicación. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Igual que Sardi, has oído. Igual que muchos de nosotros hemos oído. Y al momento la recibe con gozo. Entonces yo a veces... y ese es uno de los problemas. En estos días escuché hablar a Tim Conway de un asunto que tienen muchos que escuchan mucho mensaje por internet. Es que ellos escuchan un mensaje, un predicador tremendo por internet. Entonces cuando escuchan el mensaje dicen, uy, no, eso es muy tremendo. Vamos a vivir lo que el hermano está hablando. Y cuando va a la práctica, el mensaje es muy tremendo. Pero la práctica implica muchas cosas. Y en la práctica muchos se quedan. Entonces, por ejemplo, nosotros hermano, ¿qué es la iglesia? ¿Quieres saber qué es la iglesia, hermano? Sí, mira. La iglesia es esto, la iglesia es esto, no es esto, no es esto, es esto, es esto. ¡Ah! Hermano, eso es la iglesia, qué precioso. Gloria a Dios. ¿Vamos a vivir la iglesia, hermano? Sí. A la primera o a la segunda. ¿Por qué? Vamos a leerlo por qué. Mira lo que dice la palabra. ¿Por qué para Sardis era tan difícil obedecer? Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tenía raíz en sí. O sea, esa palabra no penetró lo suficiente, sino que es de corta duración. A veces solo dura lo que les decía, la reunión. Sí. A veces solo dura la reunión, hermano. Tristemente, salimos a hablar de... Pero ¿qué fue lo que pasó con este tipo de persona?
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es lo que pasa? Que la obediencia a la palabra, y escúcheme esto bien atento, hermano, quiero que lo escuche bien atento. La obediencia a la palabra siempre cuesta un precio. Eso de arrepentirse no es tan fácil. ¿Saben qué significa arrepentirse? Voltear el camino y muchas veces devolverse al camino, porque íbamos mal. Entonces arrepentirse significa tomar decisiones que van a causarnos tal vez tristeza, dolor, sufrimiento, persecución, aflicción. Y por causa de eso, muchos creyentes solo están dispuestos a oír la palabra, pero no obedecerla, porque la obediencia trae consigo el pago de un precio. Un precio a veces alto. ¿Por qué alto? Porque el asunto es valioso, el asunto es glorioso. El asunto es de Dios, y todo lo que es de Dios, que es puro, que es oro, que es glorioso, que es sublime, por causa de lo mismo que es, tiene un precio. Las cosas baratas no tienen precio, ¿no? Usted puede ir hasta unos zapatos, hermano. Usted puede conseguirse un par de zapatos de 30,000 pesos y puede conseguirse un par de zapatos de 200,000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? La calidad. ¿Sí? Entre más Dios lo esté involucrando en algo de su negocio, de su voluntad, de su reino, usted debe saber que hay un precio por el cual pagar. Por eso hay muchos cristianos que no gustan de cierto tipo de enseñanza, de cierto tipo de predicador y de cierto tipo de ministerio de la palabra, porque no quieren pagar el precio. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 4:2. O sea, yo me imagino, si yo lo aplico a la parábola que leímos en Mateo, que el hijo menor, el primer hijo, o él fue el segundo hijo que dijo, yo voy, al mirar el campo, al mirar la pica, a mirar el campo que había que trabajarlo, al mirar los trabajadores por ahí sudando con callos, a la luz del sol, dijo, uy, no. Mi papá no tiene... ¿Cómo mi papá me va a poner en estas? ¿Saben qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros pensamos que el cristianismo y que la iglesia es un lugar donde yo voy a entretenerme de paseo. Usted no tiene ni idea qué es la iglesia, hermano. La iglesia es edificada sobre los hombros y sobre el sacrificio de aquellos que verdaderamente están siguiendo a Jesús y que llevan en su espalda una cruz y que se están negando cada día para que Dios obtenga su propósito en sus vidas. Cristianismo en el primer siglo era señal de sufrimiento, era señal de pobreza, era señal de persecución, era señal de muerte. Llevaban una cruz. Pero hoy el cristianismo hoy es, hermano, tú ve a la iglesia más bonita, con el mejor cantante, con el mejor salón, y a escuchar un mensaje de motivación personal. Entonces, cuando a alguien se le habla de cruz o de sufrimiento, de pagar un precio por la palabra, no, pues... Entonces, ¿por qué Sardis no está dispuesto a obedecer? Porque implícito en esa obediencia hay un pagar un precio. Mira cómo lo dice Pablo. En estos días hablamos, creo que de este pasaje. Dice, 2 Timoteo 4:2. Está hablando Pablo a Timoteo. Dice, Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando, mira esa frase, no sufrirán la sana doctrina. O sea que la sana doctrina tiene consigo mismo, o sea, ligado el sufrimiento. ¿Sí? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, crearán enlace. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué harán?
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No, ese es el tipo de predicador que hoy en día se ve comúnmente, que no te predica la palabra, pero eso sí te cuenta historias, hermano, fábulas, historias de su vida, historias de... Hay un programa muy conocido, cristiano, yo me he puesto a examinar porque yo lo escuchaba siempre hace años, que se llama, bueno, no voy a decir el nombre del ese, pero se llama Un mensaje a la conciencia. ¿Quién lo ha escuchado? Que lo dan al mediodía, en la voz del hermano Pablo, creo que se llama el hombre. Uy, un mensaje a la conciencia. Entonces yo me puse a escuchar estos mensajes a la conciencia y este hombre habla como 5 minutos, pero en esos 5 minutos nunca cita un pasaje de más de 3 versículos y siempre sustenta el pasaje con una historia. O sea, comienza a contar una fábula, una anécdota, un poema y después lo lleva a un versículo y ese es su mensaje a la conciencia. Y uno dice, oye, pero ¿cómo en nuestros días se hizo a un lado la palabra y se pusieron tantas fábulas y tantas cosas? ¿Por qué es esto? Porque los cristianos no quieren sufrir la palabra. O sea, no están dispuestos a oír un mensaje que los comprometa. La verdad que nosotros no queremos compromiso. ¿Usted quiere compromiso con el Señor? Me acuerdo en estos días que escuchaba un mensaje de un hermano que él hablaba de Epafras. Y dice de Epafras, Pablo, nuestro consiervo, que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por nosotros. Mira cómo habla la palabra de Epafras. Y muchos cristianos hoy en día no están dispuestos a ir a la reunión si llueve. Epafras estuvo dispuesto a morir por el asunto. Y muchos no estamos dispuestos a ir a la reunión si llueve, hermano. Un hermano decía, y en estos días creo que Andresito mandaba un mensaje de esto. Si un pianista dedicara a ensayar su instrumento 7 horas al día o 8 horas al día, nosotros diríamos que es una carga pesada. Pero si él no ensaya esas 8 horas, hermano, nunca va a llegar a ser un pianista. O sea, ¿qué habla de eso? Si yo quiero obtener algo valioso, tengo que dedicarle tiempo y sacrificio. Si usted fuera pianista como cristiano, ¿usted podría dar un concierto? Porque nuestro cristianismo hoy es superficial hasta no más, hermano. Falta de compromiso, falta de obediencia. ¿Cuántas horas dedica un pianista? ¿Cuántas horas dedica un atleta, hermano? ¿De cuántas cosas se cohíbe? ¿Cómo se esfuerza arduamente? ¿Cuántas horas en el gimnasio? ¿Cuánto su entrenador exigiéndole? ¿Cuántos dolores al practicar el ejercicio? Pero eso tiene un resultado, ¿no? Así en la vida cristiana. La obediencia a la palabra, aunque nos cueste, aunque traiga sufrimiento, siempre tiene un fruto. Y hoy en día es bien triste, hermano, porque el cristiano cree, yo a veces escucho predicaciones y el cristiano cree, y a veces comienza el año, entonces llega el predicador famoso, hermano, párese, vamos a hacer una oración con poder. Usted va a repetir conmigo porque usted es hijo del rey. Usted va a decretar que el Señor lo va a hacer a usted un instrumento de justicia y un vaso de honra. Decrételo, hermano. El cristiano se para y decreta: voy a ser un instrumento de justicia y de honra en el nombre de Jesús. Y créalo, hermano, porque así va a ser. Yo a veces me pongo a pensar, qué fácil fuera si fuera así, hermano. Eso de levantarme todos los días a orar, no, eso no es para mí. Eso de dejar el mundo y la televisión no es para mí. Eso de santificarme y de consagrarme, no, eso no es para mí. Eso de negarme a mí mismo y tomar la cruz, no, es más fácil decretar. Otro, esta la vi en un congreso de mujeres. Hermana, párese, decrete que el Señor va a traer la salvación para su generación hasta 1000 generaciones. Pero mira lo tremendo, la hermana no está dispuesta a educar a sus hijos, la hermana no está dispuesta a corregir a sus hijos, la hermana no está dispuesta a dedicarle tiempo en su casa a enseñarle la palabra de Dios, la hermana no está... Es más, muchas mujeres realmente no tienen interés de educar a sus hijos, pero Dios iba a bendecir su familia hasta 1000 generaciones. El cristianismo de hoy es una blasfemia, hermano. ¿Cómo Dios va a producir cosas en nosotros cuando entre nosotros no hay un sembrar y un trabajar?
Mira lo que dice Pablo: no se engañen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se trata de decretar, se trata de diariamente prestar nuestro oído a Dios y obedecer lo que Dios nos está mandando como semillas que vamos sembrando, y con el tiempo, a través de la paciencia y de la perseverancia, Dios va dando frutos verdaderos en nosotros. Pero hoy queremos que Dios haga cosas cuando yo en mi vida no ando, no leo, no oro, no me consagro, no me santifico, no ando con santos, no ando con personas que me hablen la palabra, no. Ando en otras cosas, y yo pienso que Dios va a obtener algo en mi vida o fruto en mi vida cuando no he sembrado. No se engañe, hermano, ese cristianismo es una falsa, es una mentira. Es una ilusión, es una apariencia, es una nube que cuando llega el viento se la lleva porque no tiene vida, no tiene agua. Efesios 6:8, se lo leo, no lo busque, ponga cuidado. Sabiendo, esto debemos saberlo, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, ¿qué va a recibir usted? El bien que usted sembrare. Hermano, Dios, como decía Pablo, ¿no? Dios no es mentiroso. Y ni nosotros debemos engañarnos con una imagen falsa de Dios. Cada uno de nosotros va a recibir conforme a las obras que hemos hecho. Si usted ha amado a Dios, si usted ha honrado a Dios, si usted ha honrado su palabra, usted puede tener seguridad de que le espera la bendición de Él. Lo mismo, si usted no ha honrado a Dios, usted sabe que Dios le ha hablado y usted no ha obedecido, usted sabe que le ha dado la espalda a la voluntad de Dios en su vida, no espere bendiciones de Dios, espere la disciplina y la corrección de Él. Aunque usted sea hijo, yo le hablo a mi hija: hija, tienes que hacer esto. Si yo veo obediencia en ella, si yo veo diligencia en ella, ella va a ser recompensada. Si yo le hablo a mi hija y ella me desobedece, me irrespeta, seguramente va a tener su reprensión. ¿Por qué? ¿Porque la amo? ¿Porque la odio? No, porque la amo. ¿Por qué Dios trata y por qué Dios le habla a Sardis así? ¿Porque no ama a la iglesia? No, le está redarguyendo porque la iglesia ha escuchado la palabra de Dios y no ha caminado en pos de ella, sino ha seguido sus propios caminos. ¿Por qué? Seguramente por el temor y los miedos que produce la obediencia. Imagínate, Abraham: deja tu parentela y el lugar, deja todo y sal. ¿A dónde, Señor? No, sal. ¿El dónde y cuándo y cómo? Lo digo yo. Señor, pero... Y comienza el hombre a inundarse de temores. Pero esto, pero ¿qué va a decir mi familia? Pero ¿qué va a decir el hermano? Pero ¿qué va a decir esto? Pero ¿qué va a decir esto? ¿Y saben qué, hermano? Se deja usted llenar de temor. ¿Y sabe una palabra? Los cobardes incrédulos no heredarán el reino. Adiós, hermano. Cuando usted mira a esos grandes hombres de Dios, conquistaron ciudades, derribaron reinos, conquistaron la promesa de Dios, la tierra de Dios, por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La obediencia a Dios y a la palabra de Dios debe incluir fe, incluir paciencia e incluir sufrimiento muchas veces. Volvamos a Apocalipsis. Vamos a leer otra vez ya el pasaje mismo con este contexto. Una vez escuchaba a Leonard Ravenhill decir: hermano, es que a mí me gustan las mujeres incrédulas, hermano. Es que a mí me gusta el trago, hermano. Él hablando de un joven que le está hablando, le dice: hermano, pero lo que es extraño es que el camino para eso es amplio. ¿Por qué no se ha ido? Si le gustan las cosas del mundo, ¿por qué no se va al mundo? Si le gustan las cosas de la carne, ¿por qué no se va a eso? Si a usted le gusta ese cristianismo barato, ¿por qué no corre en pos de eso? Si usted quiere seguir hombres, hoy hay muchos para seguir. Pero acuérdese, si usted quiere seguir a Jesucristo, Él dijo: niéguese y tome su cruz. ¿Sí? Acuérdate pues, en el 3:3, de lo que has recibido y oído. O sea, como si el Señor le dijera: yo ya te he hablado, yo ya te he mostrado. Como algunos llegan de alguien: oye, hermano, tal cosa y tal cosa. Uy, sí, hermano, el Señor me ha estado hablando de eso. Pero no causó nada. Y guárdalo.
Y aquí está el asunto, y arrepiéntete, o sea, cambia tu camino. ¿Por qué? Pues si no velas, porque acuérdense que le había dicho en el verso anterior, hace 8 días hablamos, sé vigilante, ¿no? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Esa frase, hermano, esa frase se ha interpretado de varias maneras. Algunos hermanos dicen que es que cuando el Señor venga, la iglesia va a estar en el estado de Sardis, porque Él habla de su venida. Acuérdense, ahorita leían un pasaje de los hermanos donde habla de la venida del Señor como ladrón en la noche. O sea que el Señor va a llegar y la iglesia puede estar en la condición de Sardis. Pero más que eso, si lo aplicamos a la experiencia, yo veo al Señor como Él mismo se pone, cuando una persona está distraída y bueno, anda en lo que no debe estar, está de noche. Y de pronto andando en lo que no debe estar sin arrepentirse, se va a encontrar al Señor de una manera sorprendente. ¿Usted se ha encontrado un ladrón en la noche? ¿Usted se ha encontrado? Gracias al Señor que no. Imagino, estoy yendo por la calle y estoy distraído por ahí haciendo sus cosas y que alguien lo abrace y le ponga un cuchillo. Eso debe ser un susto terrible. A mí me pasó de día y fue un susto terrible. Pero imagínate que un cristiano desobediente en su pecado, en su necedad, en su rebeldía, y se encuentre con el Señor. ¿De qué habla eso? Vamos a usar una figura del Antiguo Testamento para entender un poco esa situación. Y ese arrepiéntete. Daniel 4. Vamos a usar la historia un poco de Nabucodonosor para entender un poco esto. Nabucodonosor era un rey pagano, Babilonia, el imperio de la época, un hombre que había conquistado el mundo antiguo. Y este hombre en el capítulo anterior manda a matar al profeta porque no le adoró. Sí, todos conocemos la historia. Un asunto bien tremendo. Y mira lo que pasa, dice en el 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Y va a hablar de su situación. Y floreciente en mi palacio. Pero mira lo que pasó. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Estas fueron... me turbaron. Y ahí pasemos al 10. Él manda a llamar a los adivinos, nadie le responde y manda a llamar a Daniel. Ahí en el 4:10. Estas fueron, y comienza a contarle a Daniel el sueño, ahí en el 10. Fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía ese árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramos hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Ahí en el 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces él tiene un sueño, lo turba el sueño porque ya había tenido otros sueños, y como anteriormente Daniel había interpretado el sueño, llama a Daniel. Le cuenta el sueño a Daniel y Daniel le va a responder porque el Señor le había dado eso de interpretar los sueños a Daniel. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Yo pienso que si nosotros tuviéramos la reverencia que tuvo Daniel al escucharle el sueño de Nabucodonosor cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros seríamos diferentes, hermano. Cuando yo escucho la palabra y la palabra es para mí, porque generalmente siempre la palabra de Dios es para mí. Yo me podría, porque la palabra de Dios tiene eso. Hebreos dice que
la palabra de Dios, delante de la palabra de Dios no hay nada oculto, sino los corazones son destapados. Tal vez yo estoy dirigiendo mi mensaje hacia un asunto y usted debe estar pensando por otro lado, oiga, ¿quién le contó al hermano sobre esto? Oiga, este hermano, ¿qué tiene este hermano contra mí? Porque eso, cuando estamos delante de la palabra de Dios, todos somos expuestos. ¿No? Pero cuando yo comienzo a ser expuesto delante de la palabra de Dios, ¿cómo reacciono? Hay gente que se endurece de una vez, se cierra. Yo no quiero esto es duro de oír, dijeron al Señor, y sale. Hay gente que escucha y se alegra, porque es que lo leímos, ¿no? Y dice, uy, amén, tremenda palabra, pero tampoco cumple el objetivo. Hay gente que la escucha, dice la parábola del sembrador, y los afanes de la vida, la preocupación del trabajo, la preocupación de la economía, su familia, la hacen infructífera. Pero hay uno que la escucha y la guarda, o sea, la hace de él, la hace parte de él y la obedece. Es el que da fruto. Este rey se turbó, pero vamos a darnos cuenta ahorita que esa turbación no le produjo nada. O sea, no hubo arrepentimiento. Yo pienso que tuvo más tristeza Daniel al escuchar eso. Es como, ¿se acuerdan cuando el Señor le da una palabra terrible a Saúl? Tu reino va a ser quitado. O sea, imagínate que el Señor le diga, todo lo que tú tienes se te va a quitar. Y Saúl se voltea y le dice a Samuel, Samuel, ven, ora conmigo, hónrame delante del pueblo. O sea, no le importó lo que Dios le había dicho, sino le importó lo que pensaban las personas, hermano. Y Samuel, ¿sabe qué hizo, hermano? Esto me parece todavía más tremendo. Si a usted le importa lo que le digan las personas, venga, lo hacemos quedar bien. Fue y oró. Lo hizo quedar bien delante de las personas. Pero Dios le quitó el reino. Tremendo, ¿no? Porque a veces a nosotros, si nos preocupan esas cosas, si nos preocupan que nos vean bien, que nos tengan en una buena autoestima, pues Dios deja hasta que hablen bien de nosotros. Pero el asunto es cómo estoy delante de Dios y cómo reacciono. Yo me imagino que Saúl hubiera podido caer a los pies de Samuel y decirle, Samuel, he pecado verdaderamente. Y meterse un ayuno así de 40 días de aflicción y de ceniza. Y pedirle al Señor misericordia. Tal vez el Señor hubiera tenido misericordia. Pero a veces oímos una palabra tan tremenda, hermano, y aún así no nos cambia. Y así pasó con este rey. Vamos a ver. Entonces Daniel quedó como... Y sus pensamientos lo turbaban. Una vez un hermano en un campamento se me acercó y me dijo, uy, hermano, la predicación de anoche no me dejó dormir. Y yo dije, aleluya, por lo menos hay uno que seguramente la palabra va a dar fruto. Aleluya, no lo dejó dormir, gloria a Dios. La palabra no nos debería dejar tranquilos hasta que la obedezcamos. Dice Daniel, Belsasar. Entonces el rey habló y dijo, cuando vio la reacción de Daniel, mira lo que le dice el rey, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. O sea, Daniel, no se preocupe tanto por lo que me va a decir. Yo me imagino a Daniel pasando saliva. Y yo ahora, ¿cómo le explico lo que le va a hacer, lo que le dice el Señor? Y el otro, dime, háblame. Porque hay gente que quiere oír. Hay mucha gente que quiere oír, a veces que hay gente que quiere oír. Pero cuando oyen, como que eso no encuentran el valor a lo que oyen. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el rey le dijo, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, eso no sea para ti. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todo, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. Yo creo que eso le gustó a él. ¿Soy yo? Sí, está hablando de ti. El problema es que lo que viene. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pero creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey,
un vigilante y santo que descendía del cielo y decía. Hermano, en este caso viene es un vigilante, o sea, seguramente un querubín o un serafín, porque a ellos se les llama los vigilantes. A él viene un ángel, el que sea, no podemos... Pero a Sardis viene el Señor mismo. Yo no sé a quién... Y el Señor viene de una manera fuerte, como un ladrón en la noche. Qué cosa seria, ¿no? Un vigilante, y dijo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa, sus raíces dejaréis en la tierra como atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y será mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, a la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres. Y así como era el orgulloso, lo iba a derribar el Señor a tierra. Y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el reino de los hombres y que le da a quien Él quiere. Cuando uno mira la situación es como si el Señor le entregara a un desequilibrio mental. El hombre pasó de ser una persona con razón como a una bestia, como un animal, las uñas, el cabello, como un animal, hermano. El Señor le quitó la razón, la conciencia. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra en cepa de la raíz, significa que tu reino te quedará firme. O sea, el Señor le iba a restaurar cuando Él reconociera que el cielo gobierna. Pero mira lo que quería resaltar de la situación es el verso 27. Por tanto, o sea, todo lo que has escuchado, Daniel, es tremendo. Pero mira lo que dice, todo lo que ha escuchado el rey es tremendo, pero mira lo que le dice Daniel. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Cuál es mi consejo para ti, oh rey? Tus pecados redime con justicia. ¿Qué le está diciendo Daniel al rey, hermano? Arrepiéntase. Arrepiéntase porque el Señor ya ha dicho algo terrible sobre usted. Pero si usted se arrepiente, si usted redime sus pecados y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, dice Daniel, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y eso que dice Daniel no es algo de Daniel. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Jonás? Va y predica el juicio a Jonás, a Nínive. Y llega Jonás en pez, tras milenio en pez, a Nínive, por la desobediencia. Llega a Nínive y comienza a predicar. Y era un juicio que venía en 40 días. Pero se arrepintieron. Y Dios lo perdonó. O sea, Dios cambió su voluntad para este pueblo. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Entonces Daniel dice, mira, lo que se te ha dicho es terrible, pero si tú te arrepintieres, como le dijo el Señor a Salomón, y como cantamos nosotros, ¿no? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren, y pidieren perdón, y cambiaren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y no solo eso, dice, y sanaré su tierra. O sea, si este rey, al escuchar ese mensaje tan fuerte, una revelación tan fuerte, se hubiera arrepentido, el mensaje hubiera sido otro. Y eso es lo que yo siento que da la impresión del mensaje a Sardis, que es tan fuerte, pero que tiene la intención de producir en Sardis arrepentimiento. Y mira lo que pasó. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, pero no pasó. O sea, hasta yo pienso que él le dijo, gracias Daniel,
Qué predicación tan tremenda, Daniel. Qué siervo de Dios, Daniel. Hasta de pronto lo premió como hizo las otras veces. Y Daniel se fue y Nabucodonosor siguió siendo él mismo. La palabra no lo transformó. Y Dios que es misericordioso y lento para la ira, no lo ejecutó directamente, sino le dio un tiempo. Porque cantábamos hoy y leíamos hoy, misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Pero el pasaje siguiente dice, mas no contenderá para siempre. O sea, él habla y él da tiempo, pero no es para siempre. Entonces, ¿qué pasó? Al cabo de 12 meses, paseando, imagínese a Nabucodonosor en su buen caballo, con sus buenas vestiduras, en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, él había olvidado lo que el Señor le había dicho. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, como, no es esto. Es que dicen que los jardines, algunos historiadores antiguos hablan de los jardines de Babilonia como de las grandes maravillas antiguas, que eso era impresionante. Y este hombre mirando todo eso dijo, no es esto lo que... Y ahí vino el Señor como ladrón en la noche. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. ¿No se arrepintió? Entonces vino el juicio. De entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti. Entonces la historia del rey nos habla un poco la actitud del hijo que oye o del rey que oye y no se arrepiente, no cambia sus caminos y el Señor viene sobre él y lo juzga. Terminamos leyendo un pasaje en Salmos, hermano. Salmos 119, verso 9. ¿Cuál sería la enseñanza de hoy? ¿Cuál sería la lección de hoy? Hermano, tome en serio lo que Dios le ha venido hablando. No solo hoy, hermano. Tome en serio la palabra que usted ha oído. Tome en serio la palabra que Dios le ha hablado. Porque Dios le va a pedir cuentas de eso. Si usted no la guarda y no se arrepiente. Yo tuve un tiempo en mi vida donde leía mucho, hermano. De verdad que leía mucho. Y he tenido tiempo no solo de leer, sino de escuchar a muchos hermanos, muchas predicaciones, leer la palabra, memorizarla. Pero llegó un tiempo donde comencé a orarle al Señor que sabía mucho, pero vivía poco, hermano. Que quería no solo saber, sino vivir, obedecer. Que me ayudara, porque no quería ser solo conocimiento, sino que mi vida correspondiera a lo que estaba oyendo y viendo. Tome en serio lo que Dios le habla. Tome en serio la palabra de Dios, hermano. Tome en serio lo que Dios le ha venido mostrando por tal vez un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Dios no manda su palabra en vano. Él tiene un propósito y es que esa palabra dé fruto. Amén. Dispóngase a sufrir por esa palabra. Dispóngase a amar esa palabra. Dispóngase a obedecer esa palabra. Ustedes no saben las cosas preciosas que produce la palabra en aquellos que obedecen. Un día le dijeron a Watchman Nee que si él pudiera describir cuál era el camino a la madurez, ¿cuál era? Porque hay gente que crece tan rápido y hay gente que no crece espiritualmente. Y él dijo, el camino es muy simple, la obediencia. El cristiano que está dispuesto a obedecer la palabra prontamente, él va a crecer muy rápido. Pero el cristiano que resiste la palabra y aún menosprecia y da la espalda a la palabra, siempre se va a caracterizar por su inmadurez. Obedezca la palabra, guarde la palabra. Si usted tiene que cambiar totalmente su vida por obediencia a la palabra, hágalo. Hay una recompensa, ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver recompensa para aquellos en Sardis que escogieron este camino. No espere frutos muy pronto, porque los frutos prontos no son verdaderos. Para tener una buena cosecha en nuestra vida,
hay que sembrar y esperar la lluvia temprana y tardía y tener paciencia de que Dios me ha dicho algo y lo cumplirá a su tiempo. Pero obedezca a Dios, honra a Dios. Si usted le dice que es su Señor, ¿por qué no le obedece? Mira lo que decía el salmista, Salmo 119. Pasajes muy conocidos, pero que nos dan valor cuando lo vemos en el contexto contrario a lo que decía, contrario a lo que uno ve cuando no hay valor en la palabra, cuando las personas no valoran la palabra. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué vamos a hacer con la generación de jóvenes que el Señor va a levantar? ¿Cómo vamos? Salmo 119, verso 9. ¿Cómo vamos a cambiar sus vidas? ¿Cómo vamos a hacer que ellos amen las cosas eternas? ¿Cómo vamos a hacer que ellos se santifiquen? ¿Cómo vamos a hacer que ellos se apasionen por Cristo? Con la palabra, ¿no? No hay otro medio. No hay otro medio, ¿no? Dice en el verso 10. Dice, mira la actitud del salmista. Ahí en el 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, si la palabra me dice que por acá, no me dejes ir por allá, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos. En estos días me encontré una hermanita que me dice: uy, hermano, el Señor me está hablando unas cosas. Y yo las estoy escribiendo en una cartulina y las estoy pegando en la pared de mi cuarto para que cada vez que me levante me acuerde de lo que el Señor me está diciendo. Yo no quiero olvidarme de eso. Yo quiero tomar en serio al Señor, me dijo la hermana. Una muchachita como de 20 años. Yo quiero tomar en serio al Señor. Yo no me quiero olvidar de lo que el Señor me ha dicho. Es preciosa, ¿no? En mi corazón. Decía... no los pegaba en la pared. Decía: no, yo lo quiero escribir en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira esta frase: en tus mandamientos. Ahí en el 15, sáltese un poquito el 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Entonces ahorita que vamos a decir amén después de orar, no se olvide lo que dijimos, hermano. Amén. Por el amor a Dios. Pregúntese si el Señor quería decirle algo a usted en lo que ha escuchado. Si quiere, no se despide, hermano. Nosotros no nos ponemos bravos por eso. Pero no se olvide lo que acabamos de hablar, hermano. Porque ciertamente cada vez que el Señor nos reunimos, Él nos habla con una intención. Amén. Se los leo terminando. Acuérdate pues. Póngase usted a pensar en este momento. ¿Qué enseñanzas le ha hablado el Señor hace 1 año, 2 años? ¿Qué le ha venido hablando el Señor a usted? Acuérdate de lo que has oído. No, hermano, no me acuerdo ni qué enseñó hace 8 días. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo. Y cambia tu camino en dirección a lo que has oído. O sea, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces hoy terminamos, hoy vamos en nuestro tercer mensaje a Sardis. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Pero esperamos de todo corazón que el asunto no termine acá, sino que sea guardado en el corazón, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre viva, Señor. Tu palabra siempre eficaz. Tu palabra siempre precisa, Señor, llegando a donde necesitamos que llegue, Señor, tocando las partes que necesitamos que toque, Señor, sacando a la luz nuestros pensamientos, nuestras intenciones y separando lo que es del alma y del espíritu. Así es tu palabra. Ella no vuelve vacía, Señor. Ella cumple el propósito por el cual tú la envías. Rogamos no ser aquel hijo que dijo amén y no te obedeció, Señor. Rogamos ser ese hijo, Señor, que luchó
tal vez con tu palabra, pero al fin se arrepintió y tuvo disposición a obedecerla, Señor. Queremos que tú nos ayudes a obedecerte en el camino que tú tienes para nosotros. Queremos honrarte, Señor. Queremos servirte no de labios, sino que nuestro corazón anhele, medite y guarde tus mandamientos, Señor, para obedecerte y para seguir tus caminos, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Haz que ella corra, haz que ella dé el fruto, Señor, necesario, Señor. Que sea de bendición para muchos, así como lo ha sido para nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.